Hola a todos, vamos a darle seguimiento a las clases. Como les comentaba, vamos a hacer un resumen de las clases que por motivos laborales no hemos podido tener. Y bueno, en este caso vamos a continuar con las fases de la capacitación. Ustedes en actividades previas realizaron un cuadro donde me clasificaron las diferentes fases de la capacitación con su descripción de lo que pasa en cada una de esas fases, y también me queda claro que han hecho actividades en la materia de prácticas industrial en donde se relacionan estos temas o inclusive se los han brindado como clase, cuestión que no me preocupa tanto en aspectos teóricos, y me gustaría hacerlo como todas mis clases mucho más reflexivo de esa información, llevándolo a lo práctico, a lo pragmático, ¿no? En este caso recordemos que la capacitación consta de 4 o 5 fases dependiendo de cómo los autores lo marquen, ¿sí? La primera fase sería la detección de necesidades de capacitación. La segunda fase sería el diseño del programa de capacitación. La tercera fase es la implantación del programa de capacitación. Y la cuarta fase sería la evaluación o seguimiento, o si la dividen en dos, evaluación y otra fase, el seguimiento de la capacitación, ¿sí? En este caso vamos en este pequeño resumen a hablar de la primera fase de la capacitación, que es la detección de necesidades de capacitación. Esta es una fase medular, ¿sí? Obviamente todas las fases son importantes, pero si tú no tienes esta primera fase bien diseñada, bien realizada, pues las demás fases probablemente puedan ser ineficientes o en el peor de los casos no sirvan absolutamente de nada. ¿Por qué razón? Porque imagínense que, por ejemplo, en el área clínica de la psicología, imagínate empezar a hacer proceso terapéutico sin un diagnóstico, sino simplemente porque a ojo de buen cubero o por mis intereses como terapeuta yo quiero trabajar esta temática con el paciente, ¿sí? No tiene sentido. De igual forma en la capacitación, cuando los programas de capacitación se diseñan solamente pensando o infiriendo qué tipo de contenidos educativos o formativos se le tiene que dar a la gente, pues entonces no está ligado a un diagnóstico, entonces sigue siendo simplemente es un volado, ¿sí? Si no tenemos un buen diagnóstico, tu programa de capacitación, por más bien diseñado que esté, tus instructores, por más profesionales que sean, tus evaluaciones, por más puntuales que sean, sigue siendo un volado. Tanto te puede beneficiar como te puede perjudicar, ¿sí? Te termina siendo un gasto y no una inversión, ¿sí? Por lo tanto, el diagnóstico es la fase básica para hacer la capacitación algo eficiente. De igual manera en el ámbito clínico es lo mismo. Necesitas un buen diagnóstico, tus procesos terapéuticos probablemente, bueno, tendrán una probabilidad de fallar, ¿no? Obviamente aquí no hablamos de que pueda ser completamente en el ámbito clínico un diagnóstico puntual porque no hay un trastorno puro, pero en la capacitación pues hay que ser lo más puntual posible, ¿no? Y bueno, en este caso la detección de necesidades de capacitación podríamos marcar como este proceso de obtener información, ¿sí? De obtener información para determinar cuáles son las deficiencias del personal en cuanto a competencias, ¿sí? Aquí hay que entender que la detección es un proceso que implica el uso de metodologías, técnicas y herramientas para obtener información respecto a cuáles son las deficiencias de competencias en el personal que no le permiten el logro de sus objetivos del puesto, el logro de los objetivos del departamento, o que no están alineados a los objetivos estratégicos del negocio, ¿sí? O de la empresa. Ahora, la detección de necesidades de capacitación, dependiendo el tamaño de la empresa, dependiendo el número de puestos que tiene, dependiendo los recursos que cuenta, pues hay muchas opciones para hacer una detección de necesidades de capacitación. Un punto importante en esto, es importante que la detección de necesidades de capacitación se base en muchas herramientas en conjunto. ¿Por qué razón?
porque si solamente utilizamos una sola herramienta para hacer una detección de necesidades de capacitación, sigue siendo muy tendencioso a la perspectiva de esa misma herramienta o a la perspectiva del aplicador, ¿no? La idea de cruzar diferentes herramientas nos da mayor objetividad, son principios de ciencias sociales, y pues en la detección de necesidades de capacitación pues estamos utilizando, o vamos a ver que vamos a utilizar varias técnicas y herramientas de investigación en ciencias sociales. Y bueno, recuerden que todas estas temáticas las tienen en su presentación que les compartí, para que puedan ir alineando esto que les voy platicando con el orden de la presentación. Ahí ustedes van a encontrar que algunas herramientas para detectar necesidades de capacitación van desde tener planes estratégicos de la empresa, o sea, qué espera a futuro, y por lo tanto preguntarte qué tipo de personas requiero en el futuro. Planes de recursos humanos, ¿sí? De qué personas me faltan, cuántas personas me faltan, que es un plan cuantitativo, y qué características deben de tener o cualidades deben tener esas personas para lograr esos objetivos, que es una perspectiva cualitativa. Bueno, en las empresas que trabajan por competencias de manera correcta, siempre ha de ser enfático, porque hay muchas empresas que presumen trabajar por competencias, pero los principios de competencias los ignoran, o lo peor aún, sí los conocen, pero por darle prioridad a ciertas partes del proceso los dejan a un lado, y por lo tanto termina siendo un juego la manera en que administran las competencias, ¿no? Pero bueno, en este caso las empresas que sí trabajan por competencias tienen mapas de competencias, donde claramente saben qué competencias deben de tener las personas en determinado nivel jerárquico y cómo deberían de ir avanzando. También eso nos permite hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación. Si sé dónde está la persona en cuanto a sus competencias y sé dónde debe de estar, pues la brecha se convierte en una necesidad de capacitación. Otra herramienta básica para detectar necesidades de capacitación serían las evaluaciones de desempeño. Si tú haces evaluaciones de desempeño, incluso ligado no solo a la evaluación del jefe directo, sino también de sus contrapartes, de sus iguales, o incluso del mismo cliente, o mejor aún, si puedes combinar la perspectiva de todos, eso le da mayor objetividad a una evaluación de desempeño, y una evaluación de desempeño objetiva me da información muy buena acerca de dónde tengo que desarrollar a las personas, y muchas veces en qué las debo de desarrollar, ¿sí? Otros puntos que nos permiten detectar necesidades de capacitación serían los indicadores o estándares. Muchas empresas miden cientos de indicadores, bueno, miden muchos indicadores. No siempre es lo ideal, pero bueno, están así, las empresas están acostumbradas. A lo que voy aquí es que si tú ya tienes indicadores, hay que checar en qué lugar, en qué área o con qué personas los indicadores no se están alcanzando. Y si no se están alcanzando los indicadores, puede ser una banderita roja que hay que checar si es una cuestión de formación. Entonces sí sería una detección, sería una necesidad de capacitación o de formación, o si la situación puede ser técnica, de proceso, administrativa, o sea, puede haber otras variables alrededor de un indicador que nos alcance. No necesariamente siempre es formación, pero sí nos da una pauta de saber qué puedo hacer en caso, o qué puedo hacer ahí como desarrollo de personal, ¿no? Entonces, esas serían como las herramientas estratégicas en cuanto a la detección de necesidades de formación. Muchas empresas no tienen ese nivel de ¿cómo le llaman? De robustez de sus sistemas, ¿no? Y en este caso, cuando las empresas no tienen ese nivel o apenas están iniciando en el proceso de detectar necesidades de capacitación, yo siempre les digo, vámonos básicos, ¿sí? Vámonos básicos, no importemos herramientas de moda ni nada, vámonos básicos pero bien hechos, ¿sí? Y entonces encontramos precisamente las técnicas y las herramientas de capacitación que son comunes en ciencias sociales. Y vamos a empezar en el orden básico. La primera técnica de investigación en ciencias sociales y en toda ciencia es la observación.
Entonces, cuando tú haces observaciones o lo usas la técnica de observación en un área, en un puesto de trabajo, puedes estar detectando necesidades de capacitación, pero hay que usar su herramienta de la observación que se llaman registros, que pueden ser registros anecdóticos, registros de frecuencias, registros de conductas, etcétera. Bueno, registros, ese es el chiste, para que no se nos olvide, para tener la información a la mano y poder contrastarla con otras herramientas, porque la observación es muy subjetiva. ¿Sí? Entonces, la observación es para obtener información, no para inferir, porque si infieres ya va tu percepción nada más y no va la percepción de otras personas, ¿no? Entonces, haríamos una observación. Otra técnica que haríamos sería, por ejemplo, si hay una gran cantidad de personal o es un puesto pero con muchas plazas, te ayudaría, por ejemplo, usar la técnica de la encuesta, que como sabemos es la técnica que nos permite obtener información en grupos grandes. La herramienta de la encuesta sería el cuestionario, que es autoaplicable, que no hay que estarlos preguntándoles, se le entrega, lo contesta y te lo regresan. Entonces, si tienes una gran cantidad de personal, pues puedes utilizar precisamente un cuestionario para obtener la percepción de estos trabajadores respecto a sus propias necesidades de capacitación. Aquí lo importante es hacer las preguntas correctas. Yo les recomiendo, hay muchas herramientas en la red que se llaman o les llaman cuestionarios de detección de necesidades de capacitación, etcétera. Se pueden basar en ellos. Sin embargo, una recomendación que doy es que toma una clasificación de los componentes de las competencias y haz por lo menos una pregunta de cada componente. Por ejemplo, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etcétera. Preguntarías al trabajador, ya sea en una encuesta o ya sea en una entrevista, ¿qué conocimientos te hacen falta para hacer mejor tu trabajo? En cuestión de habilidades, ¿qué habilidades te hacen falta para hacer mejor tu trabajo? El chiste es que observes que todas las preguntas que hagas en tu cuestionario o entrevista cubran todos los componentes de las competencias, más otras muy buenas preguntas como qué cursos has tomado, cuestiones de logística como qué horarios puedes tomar cursos, también considerar sus intereses personales, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas otras preguntas que también son importantes en una detección de necesidades de capacitación, pero la idea aquí es que puedas hacer preguntas que realmente te arrojen necesidades de capacitación. Cuando tú le preguntas que si tiene las herramientas o el equipo para hacer su trabajo, eso no es una detección de necesidades de capacitación, porque no puede ser resuelta mediante actividades formativas. Si tú preguntas si sabe utilizar sus herramientas de trabajo o si hay alguna herramienta de trabajo que se usa en el departamento pero que él no sepa usarla, que te la mencione, entonces sí, pero hay que checar qué son preguntas de DNC, qué son preguntas de clima laboral, qué son preguntas de un diagnóstico organizacional o de condiciones de trabajo, y muchas veces luego no lo saben separar, ¿no? Entonces, para considerarlo, si aplicas una encuesta, perfecto. A lo mejor, aparte de la encuesta, tú dices, bueno, le apliqué a 50 vendedores la encuesta, pero quiero todavía una perspectiva más profunda. Tomas una muestra de vendedores y les haces una entrevista, técnica de entrevista, con su herramienta, el cuadro de entrevista, que las preguntas estarían muy ligadas al cuestionario y que estarían muy ligadas a los criterios de observación que hiciste previamente. ¿Para qué? Para ser más objetivo la DNC, ¿sí? Para hacerlo más objetivo siempre tienes que cruzar varias perspectivas e incluso puedes hacer una entrevista grupal o un grupo focal con el tema de cuáles son las necesidades de capacitación en nuestra área. Puedes o deberías entrevistar profundamente al jefe de esa área respecto a qué necesidades él observa en su personal, ¿sí? El chiste aquí es que si te das cuenta, ya le estás llegando al puesto que es vendedor desde la perspectiva del mismo vendedor con sus cuestionarios, del mismo vendedor con una entrevista grupal, la perspectiva del jefe sobre el vendedor, ¿sí? Incluso en lo grupal, la perspectiva de las personas alrededor, e inclusive puedes utilizar la perspectiva del mismo cliente, ya sea un cliente externo o un cliente interno,
del puesto donde estás haciendo la DNC, también te arrojaría mucha información muy buena en cuanto a necesidades de capacitación, ¿vale? El chiste es cruza herramientas, no generes programas de a ojo de buen cubero. Yo me imagino que les hace falta eso, aunque te lo diga el jefe. ¿Por qué? Porque entendamos una cosa, el jefe no necesariamente es experto del puesto, así son las cosas. El gerente puede simplemente no saber usar la máquina que usa su gente, porque así son las cosas. El punto aquí es que ¿cómo puede conocer cuáles son las necesidades de su personal si ni siquiera él sabe prender la máquina? Aquí no estoy diciendo que el jefe sepa hacerlo todo, ¿sí? Aquí estoy diciendo que hay que respetar también la opinión del experto del puesto, y el experto del puesto es quien lo hace, no solamente el jefe. Hay que considerar este punto, ¿sí? Otras herramientas de capacitación que se usan comúnmente también pueden ser, por ejemplo, consultar con expertos externos de la compañía, ¿sí? Expertos internos como consultores internos, y también expertos externos de cierta temática que la compañía no puede ver, como son los consultores, ¿sí? Otra forma de detectar necesidades de capacitación es, si tienes una buena evaluación de desempeño, comparar los perfiles de los que son buenos haciendo el trabajo contra los que no están alcanzando los estándares. Y entonces esa brecha de competencias se convierte en necesidades de capacitación, ¿sí? El que lo hace bien sabe esto, el que no lo hace bien no sabe esto, el que lo hace bien tiene tal habilidad, el que no lo hace bien le falla en esta habilidad. Entonces así puedes detectar también necesidades de capacitación, ¿sí? Muy bien. Y otra forma de detectar necesidades de capacitación, que ya lo habíamos hablado respecto a los planes del negocio, sería, por ejemplo, tener planes de sucesión. Los planes de sucesión es primero detectar cuáles son tus posiciones clave, ¿sí? Y en este caso saber quién está formándose ya para esa posición clave, para que el día que te falle esta persona, esa persona pueda, la otra persona que está en formación pueda retomar ese trabajo porque ya está formado. Entonces el plan de sucesión también ya te dice, esta persona, el alto potencial, pues vamos a seguirlo desarrollando, ¿no? Muy bien, y ya las temáticas pues tienen que ver también con un mapa de competencias, etcétera. Muy bien. Para ir cerrando esta reflexión respecto a, o el resumen de la primera fase de la capacitación, que es la detección de necesidades de capacitación, tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿sí? Primero, para hacer una detección de necesidades de capacitación hay que preguntarnos quién necesita el entrenamiento, una sola persona o todo un grupo, ¿sí? No hay que perder el tiempo, hay que a veces detectar puntualmente si es todo el grupo o se puede trabajar de manera individual, sobre todo por eficientar recursos. Segundo, hay que preguntarte por qué se necesita el entrenamiento. Aquí hay que revisar si lo que detectamos es un problema de formación o es un problema del proceso o es un problema administrativo, ¿sí? Y hay que checar si realmente, o técnico inclusive, o tecnológico, vamos a checar si el problema no necesariamente es de formación, y a veces la inversión, si la hacemos en formación, la debimos haber hecho en otra área, ¿no? O a veces ni siquiera tendrías que haber hecho inversión. ¿Por qué? Porque el proceso se podría resolver de una manera que no requiriera capacitar al personal, tomar horas de trabajo, contratar instructores y la logística. O sea, hay que checar realmente por qué se va a hacer esa capacitación, ¿no? Y al mismo tiempo contestamos si el problema real que observamos es del proceso y no de las personas. Otra pregunta que nos deberíamos de hacer en cuanto a detección de necesidades de capacitación es si qué motiva la capacitación, ¿sí? Si realmente va a haber, si realmente van a apoyar esta actividad de capacitación los gerentes, o realmente hay un choque entre lo que es capacitación y lo que es la búsqueda de cumplimiento de objetivos de los gerentes, y eso es una cuestión que dificulta muchísimo la capacitación. Eso lo puedes observar cuando tú programas capacitación y los mismos gerentes, jefes, líderes no te mandan a la gente. ¿Qué significa? Que los que requieren capacitación son los líderes para comprender la importancia de las actividades de formación. Ahora, si realmente la empresa no le importa la formación, entonces ¿para qué gastar tiempo, dinero, sacar a las personas del área de trabajo? O sea, aquí
realmente tiene que ver más con una cultura, que los primeros que deben de tener una cultura de aprendizaje, que los primeros que la deben de tener son los gerentes, los líderes, los jefes, ¿sí? Porque ningún cambio en las empresas permea de abajo para arriba. El cambio debe ser de arriba para abajo. Y cuando el cambio no se da, quiere decir que aunque se tenga la intención, no le importa realmente al gerente, al jefe, al directivo, no le importa el cambio, ¿sí? Porque una cosa es lo que es de dientes para afuera y otra cosa es lo que realmente le interesa. Entonces, a veces yo creo que es más sano ser congruente y dedicarle más tiempo y más inversión a los procesos que realmente interesan, en lugar de tratar de llevar un proceso a medias, ¿sí? Que a final de cuentas, pues genera costos. Es a analizar, ¿no?, la situación. Otra cosa que nos debemos de preguntar es que, sí, permítanme, voy en el orden de las temáticas. Y esta es la pregunta con la que cerramos y que tiene que ver incluso con la última fase de la capacitación, pero nos la preguntamos desde la primera. Después de dar capacitación, ¿le van a dar seguimiento? Porque qué chiste tiene que yo dé una capacitación, forme a las personas y después no se le dé seguimiento. Regrese la persona capacitada a un entorno donde el proceso puede ser deficiente o no se tiene las herramientas que inclusive irónicamente le enseñaste en capacitación a usar y no se tienen, ¿sí? O que esa nueva habilidad, ese nuevo conocimiento no se utilice y no se retroalimente y no se refuerce. Si realmente no se le va a dar seguimiento a la capacitación, entonces pues a veces hay que preguntarnos, entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Incluso esto es necesario para evitar que la curva de aprendizaje decaiga rápidamente cuando hay retroalimentación constante, ¿sí? Porque siempre va a caer la curva de aprendizaje, entonces pues hay que irla retomando para mantenerlo lo más posible, ¿no? Con esto dejamos el resumen de la primera fase de detección de necesidades de capacitación. Les mando saludos y trataré de estar haciendo estas cápsulas por el compromiso que yo tengo con ustedes. Muchas gracias y saludos.